Nuevamente estamos aquí en la Congregación Emmanuel y les doy la bienvenida a cada persona que está inscrita en este canal de internet. Estamos aquí para iniciar un devocional más que se llama David y Goliat. 5 principios para vencer los gigantes en tu vida. Vamos a dar inicio a esta palabra, a este mensaje. Y yo te pido que quites toda carga, todo peso, alejes todo pensamiento de distracción y pon atención a este mensaje que traemos hoy en esta mañana. Vamos a dar inicio con la historia bíblica de David y Goliat y podemos aprender 5 principios que nos ayudarán a hacer frente a los grandes desafíos o a gigantes que nos lleguen en la vida. Estos principios son la importancia de conocer a Dios. ¿Debemos de conocer las armas con las que contamos? Necesitamos conocernos a nosotros mismos. No debemos dejarnos intimidar por lo que vemos u oímos. Nuestro mayor deseo debe ser que Dios sea glorificado. Dice en la historia bíblica que encontramos el relato de la historia de David y Goliat en 1 Samuel 17, en donde dice que los filisteos, enemigos férreos de Israel, habían desafiado a los israelitas a la guerra. Los dos ejércitos se posicionaron frente a frente en montes opuestos, con en el valle de Ela de por medio, y esperaron por 40 días. Goliat, un gigante filisteo con su armadura impresionante, salió por la mañana y por la tarde a retar al pueblo de Israel con un tono bastante burlesco, que nos dice: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Esto lo puedes ver en 1 Samuel, capítulo 17, versículos 8 y 9. En base a estos versículos, dice que todo el ejército de Israel se sentía intimidado, desde el rey Saúl hasta el soldado más joven. Estaba en juego la libertad del pueblo. La Biblia dice que al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Esto lo puedes ver en 1 Samuel 17, versículo 11. David era el menor de 8 hermanos, y sus 3 hermanos mayores estaban en el ejército de Israel. Como habían pasado ya 40 días, su padre Isaí, que estaba muy mayor, le pidió que fuera al frente de batalla a llevar algo de comer y a ver cómo estaban sus hermanos. David era el pastor, así que dejó a otro pastor encargado de sus ovejas. Fue al frente de batalla y se encontró con la situación. Cada ejército en su monte y el valle en el centro, y Goliat desafiando a los israelitas a viva voz. También escuchó que aunque Saúl ofrecía un buen premio al que se atreviera a pelear, el número de voluntarios era nulo. David, al escuchar esas voces de Goliat, David se indignó y dice: ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército de Dios viviente? Y preguntó. Algunos que lo oyeron fueron donde Saúl y mandó a llamar a David. Hablaron un rato y David logró convencer a Saúl para que le permitiera enfrentarse a Goliat. Su razonamiento
Dios lo había librado varias veces de animales salvajes y él confiaba en que Dios lo libraría de Goliat. Así fue como David se enfrentó a Goliat, le ganó y lo mató armando únicamente con una honda y un bastón, su bolsa de pastor y 5 piedras lisas. Pero en realidad, esa no era la única arma de David. Veamos 5 principios básicos que fueron decisivos en esta historia. La base del éxito de David es que David conocía a Dios. David conocía el gran poder de Dios, pues lo había experimentado en su propia vida. Aunque era muy joven, probablemente un adolescente, él ya sabía sin ninguna duda que Dios es fiel y que ayuda a sus hijos en todo momento. Y yo te digo, ¿tú has conocido el poder de Dios en tu vida, hermano? ¿O has tratado de no dudar de lo que es la presencia de nuestro Dios? Pues vamos a seguir adelante escuchando este mensaje para que nosotros nos acerquemos a Dios en oración y le pidamos esa fe que tuvo David para seguir adelante y seguir venciendo esos obstáculos y esas pruebas que muchas veces tenemos en la vida. Veamos qué nos dice. Como pastor de ovejas, David había visto animales grandes y feroces atacar a su rebaño. Dios lo había ayudado dándole la fuerza y las aptitudes necesarias para vencerlos. Pero su fe en Dios era firme y estaba completamente seguro de que el Señor lo ayudaría en esa ocasión a vencer a Goliat. Y dice que añadió a David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Esto lo podemos ver en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Este mensaje nos dice que para reflexionar, te hago una pregunta, o te hago otra pregunta. Dice, ¿has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿Recuerdas situaciones específicas en las que Dios te ayudó a superar una prueba o a resolver un problema? ¿Se fortaleció tu fe gracias a esa experiencia? ¿Ha crecido tu confianza en Dios con el paso de los años? Pues vamos a ver la respuesta a todas estas preguntas mediante en lo que nos dice el Salmo 121 y dice: y afírmate en la confianza de que tu seguridad viene de Dios. Así es como nosotros debemos de ver que la seguridad viene de Dios y que nosotros necesitamos tanto de Él para poder seguir adelante. Pues vamos, te invito a que no te desanimes, sino que sigas confiando en lo que el Señor te invita y te dice que sigas adelante. Vamos a ver el punto número 2 que dice: David conocía sus armas. Saúl ofreció a David su uniforme de batalla y sus armas, pero David no quiso usarlas, ni siquiera podía caminar llevando a todo eso encima. Prefirió usar las armas que usaba a diario para proteger a sus ovejas: su bastón, su bolsa de pastor, su honda y 5 piedras lisas que escogió con mucho cuidado. Sabía cómo usarlas, para qué servían y cómo podía sacar el mejor provecho de ellas para que fueran efectivas. David también conocía cuál era su arma más poderosa: el nombre del Señor Todopoderoso. Su confianza estaba realmente puesta en Dios y no en sus propias habilidades como pastor de ovejas. Por eso estaba tan seguro de que conseguiría la victoria, aun cuando la lógica y la vista apoyaran lo contrario. Y nos dice que entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos,
el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esto lo podemos ver en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Para reflexionar acerca de este punto, debemos conocer la armadura que Dios ha provisto para sus hijos. Y yo te digo, ¿tú tienes ya tus armas provistas? Veamos qué nos dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 10 al 18. Y permíteme que Dios te examine y te muestre cómo usar las armas que Él te ha dado para que tú puedas vencer en los momentos de prueba, la tentación o dificultad que llegan a tu vida. No te desanimes, sino acércate más y más en oración a Dios para que Él te muestre las armas, para que tú puedas vencer todo obstáculo, toda barrera que el enemigo trata de que tú te impida que tú te levantes y puedas ser victorioso, porque la duda, el miedo y el temor te alejan de esa confianza que tú puedes tener en Dios para seguir adelante. Es por eso que tú debes de decir: yo vengo en el nombre del Señor, el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, porque tú eres parte de esos escuadrones de Israel que deben de vencer para poder dar testimonio de lo que es tu vida y tu grandeza. Aprende sobre la armadura de Dios, su significado y cómo usarlas. Estudia pasajes que hablan sobre el poder del nombre de Dios, tales como lo que encontramos en Proverbios 18, capítulo 18, versículo 10, tal y como lo dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo del 5 al 13, en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Así es como tú te puedes acercar más a Dios, analizando su palabra, para que tú puedas orar y el Señor te haga crecer en el camino de la espiritualidad. El punto 3 es: David se conocía a sí mismo. Veamos qué nos dice este punto. David cuidaba el rebaño de su familia, sabía usar su fuerza y su astucia para rescatar a las ovejas. Él conocía su rapidez y su agilidad, sabía cuál era la distancia perfecta para atacar con efectividad sin arriesgarse demasiado. Él conocía las habilidades que Dios le había dado y las usaba con confianza. Y esto nos relata estos versículos que están en 1 de Samuel, capítulo 17, versículos del 34 al 36, que nos dice: y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Conforme a estos versículos, hermanos, para reflexionar, yo te digo o te hago esta pregunta: ¿conoces los talentos y dones y fortalezas que Dios te ha dado? ¿Estás usando todo el potencial que Dios ha puesto en ti para su gloria? Dios nos ha creado con un propósito y espera que aportemos lo mejor de nosotros para bendecir y ayudar a las personas de nuestro entorno. Y nos dice que los dones del Espíritu Santo, cuáles son y qué significan y cómo usarlos. Debemos de escudriñar esta palabra para poder entender cuáles son nuestros dones y nuestros talentos, para poder prepararnos y así enfrentar las pruebas y tribulaciones conforme a la fe que Dios nos está dando. Vamos a ver qué nos dice el punto número 4, donde David no se dejó intimidar por lo que vio. Y nos dice que hasta Saúl, que era el rey de Israel y el hombre más alto entre todos los del pueblo,
Esto lo puedes ver en primera de Samuel capítulo 9 versículo 2. Se sentía intimidado por el tamaño y la armadura de Goliat. Este, por su parte, se aprovechaba de ese temor y lanzaba amenazas a gran voz. Pero David no se dejó intimidar por la estatura ni los gritos, sino que al contrario, David se concentró en algo en lo que los demás no se fijaron, la parte de Goliat, que estaba sin proteger, ese pequeño espacio de la frente del gigante que quedaba expuesto. Concentró su atención en acertar ahí y dar un buen golpe justo en ese punto, y así lo venció. Y yo te digo, así es como nosotros, conforme a este punto, nosotros debemos de estar concentrados para enfrentar ese gigante, esa prueba que muchas veces nos afecta en nuestras vidas y nos hace alejarnos de nuestro Dios y Salvador. Hoy el Señor nos está hablando para que nosotros tengamos esa confianza y esa fe puesta en Cristo Jesús para poder ser más que vencedores. Este es el punto número 3 en el cual el Señor nos está hablando para tener la victoria. Vamos a ver el punto número 4, donde salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Esto lo puedes ver en primera de Samuel 17, versículo 4. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Conforme a esta palabra y reflexionamos, te hago una pregunta que dice: ¿aprovechas la oportunidad de que Dios pone en tu vida? ¿Te enfocas en las puertas que Dios abre ante ti o en lo difícil que parecen? ¿Llenas tu mente con la palabra de Dios y vas al Padre en oración cada día para recibir el ánimo necesario? ¿O te dejas llevar por pensamientos derrotistas y la creencia de que no podrás hacer las cosas? Pues yo te invito, conforme a esta reflexión, a que te acerques en oración, a que el Señor te motive y te dé fuerzas y aliento para seguir y no caigas en desánimo. A pesar de que tú digas que estás solo, no estás solo, porque está Dios contigo. Cuando uno ora y tiene esa fe puesta en Dios, es porque Él nos va a dar ese conocimiento, sabiduría. Él nos va a dar ese entendimiento para poder vencer los obstáculos y las pruebas grandes que tenemos que pasar. El punto número 5 dice: David tenía un propósito, que Dios fuera glorificado. La gloria sería para, esto nos dice que la gloria sería para Dios. Su nombre sería ensalzado. David tenía la certeza de que lograría vencer a Goliat en el nombre del Señor, pero no buscaba ser reconocido o admirado por eso. Él sabía que la victoria solo vendría por intervención divina. Dios sería glorificado y todos verían el gran poder del Salvador de Dios, librando a sus hijos del mal. La forma en la que Dios batalla o las armas que usaban pueden parecer ilógicas, humanamente hablando. Sin embargo, sus armas son las armas más efectivas porque vienen llenas de poder, con bendición, y nos llevan a glorificar su nombre. Ya que nos dice en primera de Samuel capítulo 17 versículo 47, y nos dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Para reflexionar, nosotros debemos de entender que en esta palabra nos hace ver la grandeza y la fidelidad de este Dios. Y debemos de hacer todo para que la gloria de Dios, o te envaneces
con tus logros, para que no te envanezcas con tus logros. ¿Hablas de las cosas que Dios hace en tu vida? ¿O prefieres hablar de ti, de tu inteligencia, de tu fuerza, tu destreza? Haz un recuento de cosas inexplicables que has visto en tu vida, provisión en el momento oportuno, protección de algún mal, sanidad o mejoría en tu salud. Da la gloria a Dios y agradece al Padre y cuenta a otros sus maravillas. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer día en día. Orar, darle gracias al Señor por la oportunidad que nos permite vivir un día más, pero también poner en sus manos las actividades que vamos a realizar en su nombre bendito, para estar preparados y estar atentos a las pruebas y tribulaciones que tenemos muchas veces que enfrentar. Tal vez la provisión en el momento oportuno, la protección de algún mal, la sanidad o mejora de tu salud, o en muchas cosas que podemos ver con el Señor. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este mensaje para vencer los gigantes en nuestra vida. Amado Padre, te damos gracias porque nos permites acercarnos ante ti y con un corazón abierto y sincero, y a darte las gracias porque nos has dado las armas para poder enfrentar nuestras adversidades, porque nos has dado a conocer la importancia de conocerte a ti como Dios. Debemos también de conocer las armas con las que contamos. Necesitamos conocernos a nosotros mismos. No debemos dejarnos de intimidar por lo que vemos u oímos. Nuestro mayor deseo debe de ser que Dios sea glorificado, y así es como te estamos dando la glorificación. Ayúdanos para seguir venciendo o vencer este gigante en nuestra vida, para no dudar y tener temor de lo que es tu grandeza. Despójanos de ese viejo hombre y haz ligera nuestra carga para poder entender que no estamos solos, que tú estás en medio de nosotros y que eres el que nos guía y nos da dirección para enfrentar las pruebas y tribulaciones que debemos de enfrentar. Gracias te damos, Señor, porque has inclinado tu oído y porque has escuchado nuestra oración y la ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima, hermanos, y que Dios me los bendiga